Bien, estamos de regreso esta mañana en la segunda parte de esta entrevista, siempre abordando el tema de los desplazados a causa de la violencia y también de los desaparecidos. Damos la bienvenida a Abraham Ábrego de Cristosal y también nos acompaña en el estudio Celia Medrano de la misma organización. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a amigas y amigas que nos ven. Celia, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. A ver, considero importante, antes de detenernos en aspectos puntuales que tienen que ver con los casos de desplazamiento forzado y desapariciones, que nos contaran, nos explicaran un poco acerca de Cristosal. ¿Qué es Cristosal para que la gente lo tenga mejor en el contexto? ¿Qué casos específicamente atienden ustedes? ¿De dónde obtienen los recursos? ¿Y con qué personal especializado cuentan, Abraham? Bueno, gracias. Cristosal es una organización de derechos humanos, nace en el año 2000, es una organización hoy en día de carácter regional, tenemos presencia con oficina en Guatemala y en Honduras, y es una institución que se enfoca en la promoción y defensa de los derechos humanos a nivel regional. En los últimos años, o desde que nace Cristosal, ha tenido especial seguimiento del tema de migración, de la educación comunitaria, pero en ese marco del trabajo de Cristosal empezó a detectar el tema del impacto que estaba generando el desplazamiento forzado por violencia y comenzó a abordar el tema, inicialmente atendiendo personas que eran víctimas, y luego un trabajo que ha sido sistemático en los últimos años de generar información, evidencia sobre la caracterización del fenómeno, hasta llegar a hoy en día a generar un sistema de monitoreo regional sobre el tema del desplazamiento. Pero la base del trabajo ha sido todo un modelo de acompañamiento a víctimas integral, desde la atención legal, la atención psicosocial y sobre todo un sistema de albergue, hasta llegar a la otra etapa del trabajo dentro de la fase de desplazamiento, que es buscar el tema de soluciones duraderas. Entonces la Cristosal cuenta con un equipo multidisciplinario de trabajo, abogados, psicólogos, sociólogos, comunicadores. Entonces la visión del trabajo es multidisciplinaria por el tema del trabajo, pero nuestro objetivo, sobre todo en el tema del desplazamiento, ha sido generar modelos y generar incidencia para que retome el estado de reconocimiento del desplazamiento y lo asuma como una política y como un marco legal. Ustedes vienen siguiendo este tema, este fenómeno de desplazamientos forzados hace muchos años, como lo dice Abraham, y a través de este observatorio o monitoreo que no solamente pone en contexto y muestra la realidad de El Salvador, sino que también de los países del Triángulo Norte. Celia, ¿cuál es la situación que tenemos actualmente? ¿Frente a qué estamos de casos de desplazamiento forzado en el país? Es muy importante plantear de que Cristosal trabaja con atención directa a víctimas referidas por organizaciones del Estado. Estaba escuchando el segmento anterior al director de la Oficina de Atención a Víctimas y ahora Migración Forzada del Ministerio de Justicia y Seguridad, y estaba planteando cómo instancias como ellos, por no tener las condiciones y la normativa, no atienden directamente a la víctima, sino más bien la derivan a otras organizaciones. Eso nos pasa a nosotros a través de convenios. Tenemos convenio con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, el ISDEMU, con la Procuraduría General de la República, con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con el Ministerio de Justicia, y son instancias, entre otras, que derivan casos para la atención directa. Hablamos de atención directa en casos extremos, por ejemplo, proporcionar albergue a familias que reúnan requisitos y están en circunstancias que tienen que tener atención humanitaria de manera inmediata, pero también a partir de esta experiencia hemos insistido que esto es una responsabilidad
del Estado, Que porque hasta el el momento no ha Estado, reconocido las este fenómeno. organizaciones del Estado derivan los casos a organizaciones de sociedad civil. Si bien antes estábamos en un escenario en donde no se aceptaba hablar de desplazamiento interno por violencia, que fuimos obligados junto con las familias que estábamos atendiendo a recurrir a la máxima autoridad judicial, precisamente por eso se logró la sentencia 411-17 de la Corte Suprema de Justicia, porque había una negativa del fenómeno y había una práctica de que las familias que pedían ayuda no se atendían y se derivaban a sociedad civil. Ahora tenemos desde el Ejecutivo actual se puede hablar de desplazamiento forzado, pero todavía no se ha cumplido la sentencia 411 en lo que se refiere a asumir desde la Presidencia de la República el reconocimiento de víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado. ¿Por qué traigo esto a colación? Es porque mientras no se reconozca oficialmente el fenómeno, se diluya con otras temáticas, con otras situaciones, se generalice la condición del desplazado interno con otro tipo de violencias y violaciones, difícilmente el Estado va a asumir su responsabilidad de asumir esta problemática. Vemos un plan de control territorial que pues va enfocado precisamente en bajar los homicidios que se dan en el país, pero este tema, como otros temas, como los desaparecidos, también han quedado relegados. ¿Por qué hasta el momento, Celia, el Estado, el gobierno y las instancias competentes se han negado a reconocer el desplazamiento forzado y también a crear mecanismos para poder proteger a estas víctimas? Porque no se conoce, pero se puede percibir la dimensión de esta problemática. El año pasado, en noviembre, Cristosal trabajó con el YUDOP, el Instituto Salvadoreño de Opinión Pública de la UCA, una encuesta en donde se le preguntaba a una muestra de carácter nacional lo siguiente: se le preguntaban a las personas encuestadas, ¿usted se ha visto obligado a dejar su hogar, a cambiar de domicilio por razones de violencia este año, en el 2018? La respuesta fue un 5.2% que sí. Y dentro de ese porcentaje, hubo un porcentaje que se había desplazado 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces. Extrapolando el dato, estamos hablando de 220,000 personas que en el 2018 estaban diciendo que se habían obligado a cambiar de domicilio, se habían visto obligadas a cambiar de domicilio por razones de violencia. Ese dato, si bien no hay registros oficiales porque no ha habido voluntad política para ello, sí puede dar una apreciación de carácter nacional de que estamos hablando de una cantidad enorme. Una cantidad de personas... Sin contar el subregistro que pueda existir, es decir... Sin contar el subregistro que pueda existir. Para dimensionar realmente el fenómeno, ¿no? Hay algo que se dijo de manera importante también en el segmento interior, y es el reconocimiento de que no atender a personas desplazadas por violencia genera aumento de migración forzada, por la misma razón, por violencia. Entonces, lo que se requiere es una normativa específica, una legislación específica, sí, como la Corte Suprema de Justicia lo mandata. Sí, de hecho, ahí tenemos un gráfico que ustedes registran en el centro de monitoreo que tienen en su página web de víctimas de desplazamiento forzado. Si nos puede explicar el comportamiento que esto ha tenido pues el año pasado, Celia. El año pasado, en primer lugar, hay que plantear de que estamos hablando de 1.700 casos atendidos, registrados por las organizaciones que integramos el Sistema Regional de Monitoreo y Análisis de Desplazamiento Forzado en el Triángulo Norte, en Honduras, Guatemala y El Salvador. Lo primero que hay que plantear es que son datos que recogen 1.700 casos registrados en el 2018 y están planteando alrededor de 250 casos registrados en Honduras. Guatemala no hay casos registrados en específico dentro de esta gráfica, aunque se analizó la situación de Guatemala, porque en Guatemala no hay un reconocimiento aún del fenómeno, no se visibiliza como en el caso de Honduras, donde hay un reconocimiento oficial al mismo, o en el caso de El Salvador, donde después de tanto esfuerzo se ha logrado al menos hablar ya que el tema de hablar de desplazamiento interno forzado por violencia no sea un tabú en instancias estatales. La gráfica debe de plantearse en el sentido de que hubo un incremento de casos registrados, no de carácter nacional. Es importante plantear
de que los casos que registra el Sistema Regional de Monitoreo, que está integrado por organizaciones como Cristosal, organizaciones estatales y gobiernos locales, son casos que directamente llegan y son atendidos por las diferentes organizaciones que integramos el sistema regional. No es una estadística de carácter nacional ni responde a una muestra nacional. Son casos atendidos y registrados de manera directa por las organizaciones. Primer punto que hay que Flores aclarar. hablaba, de hecho, en la primera parte, de que primero pues ellos van a reconocer o están reconociendo el fenómeno, y decía también la necesidad de crear un registro único. Me gustaría que nos quedáramos con esto, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Estamos de regreso, 7 de la mañana con 35 minutos. En el estudio nos acompaña Celia Medrano de Cristosal y también Abraham Ábrego de la misma organización, hablando sobre la situación de los desplazados a causa de la violencia, es decir, casos que se registran de personas o núcleos familiares que tienen que huir del país o también a nivel interno de sus viviendas, irse para otros sitios a causa de la violencia. Es importante también, Abraham, conocer las propuestas que ustedes han venido presentando, porque entiendo que en agosto, luego que la sala emite esta sentencia, en julio ustedes presentan una propuesta a la Asamblea Legislativa, se modifica luego y se vuelve a presentar en marzo, entiendo, de este año, y también hacen ustedes una solicitud al Ejecutivo para poder atender este fenómeno. Me gustaría que nos explicara qué contiene esta propuesta que a su juicio llevaría a resolver, atender y a prevenir el problema de desplazamiento forzado. Sí, la propuesta que presentamos en agosto lo que pretende es un reconocimiento de la situación y de los derechos de las personas desplazadas internamente y describir digamos, el concepto. Lo primero es reconocer la titularidad que tienen como sujetos de derecho, y luego también el marco legal que se presentó lo que pretende es establecer la serie de obligaciones que tienen las instituciones en las diferentes fases del desplazamiento. Nuestra tesis es que es posible una atención integral y adecuada a las víctimas del desplazamiento a partir de la articulación de las instituciones del Estado en diferentes esferas, ¿verdad? Salud, vivienda, desarrollo local, y es posible hacerlo. Claro, hay que invertir algún presupuesto, pero es posible hacerlo con el presupuesto que ya tienen las instituciones que van dirigidas a víctimas de violencia. Entonces, ¿tienen la capacidad estas instituciones para poder atender todos esos casos, tomando en cuenta que algunas tienen un presupuesto exiguo o bajo? Sí, le pongo el caso. Por ejemplo, el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, fuera de que no hay una ley, sí recibe casos de gente que se ha tenido que desplazar a otros lugares y que tienen problemas de que no quieren saber su nombre, no tienen el expediente, y ha tenido incluso que protocolizar de alguna manera cómo atender esos casos. Incluso el Ministerio de Salud lo que ha hecho es incluir dentro de los lineamientos, porque se dio cuenta que no registraba esos casos, el registro, y lo ha hecho con su institucionalidad actual. Lo mismo podríamos decir del tema de la Procuraduría General. La Procuraduría General ha adoptado la atención de casos de víctimas de desplazamiento a partir de su mandato general y está atendiendo, incluso está abordando el tema de reubicaciones de las personas que requieren, lo mismo la Procuraduría de Derechos Humanos. Quizás la inversión más fuerte viene por el Ministerio de Justicia y el sistema de protección. Pero si uno articula bien los sistemas que ya funcionan, el sistema de protección de víctimas y testigos actual, que maneja la unidad técnica ejecutiva, es posible con una articulación, con una revisión de todos los presupuestos hacerlo. No digo que no requiera alguna inversión, pero no es tan cierto de que es necesario o indispensable que esperemos a que tener todo el problema financiero resuelto. Yo creo que ya es posible atenderlo. Por eso nosotros
hemos ido como moviéndonos, ¿verdad? Presentamos esa propuesta en agosto, luego que el Ministerio de Justicia presenta otra propuesta y la UTE, nosotros actualizamos nuestra propuesta a partir de las que ya había y se la dimos como insumo a la comisión. Pero conociendo, digamos, la discusión en la Asamblea Legislativa, también le propusimos al órgano ejecutivo que podía comenzar a articular dentro del Ministerio de Justicia la atención de víctimas y organizarla a partir de un decreto ejecutivo. ¿Y han recibido ustedes respuesta de parte del gobierno sobre esa propuesta que hicieron? No, aún no. Ya la hemos presentado oficialmente, nos reunimos con el director de Migración Forzada y la hemos entregado y le hemos explicado. No estamos esperando la respuesta, pero la idea es demostrar a las instituciones de que es necesario el marco legal y es importante que exista, pero también es necesario que las instituciones comiencen a articularse en la atención. Creo que eso es un poco, hay que dejar el mensaje porque de repente pueden decir, mire, si no hay presupuesto, no se puede hacer nada. Pero además que hay que optimizar los recursos. Solo el CESC recibe como 110 millones de ingresos y hay que revisar cómo se está distribuyendo el CESBA. Entiendo que en la pasada gestión del CES se distribuía, bueno, mucho más para represión, pero para atención a víctimas se daba $1 millón. Es una cantidad proporcionalmente menor a lo que se daba para otros aspectos. En este año, Celia, ¿cuántos casos ustedes han registrado, detectado de desplazamiento forzado? Porque aquí tenemos en pantalla, por ejemplo, también me gustaría que nos explicaran esta parte, las causas principales del desplazamiento forzado, que ahí tenemos varias de acuerdo a los casos, a las familias que ustedes han recibido. Estamos preparando el informe del primer semestre de este año. Lo que sí puedo anticipar es de que hemos registrado más casos de desplazamiento forzado en el caso específico de El Salvador. Y eso tiene para nosotros una voz de alarma en el sentido de que si hay medidas de seguridad y el impulso de planes que parten de principios que también sostenían autoridades de seguridad pública anterior, de entrar a una zona, limpiarla entre comillas y luego esperar que las personas que se vieron obligadas a desplazarse por violencia, principalmente pandilleril, regresen a esas casas a nuevamente habitarlas, es un punto de vista equivocado. Hemos tenido casos concretos en donde las personas, en primer lugar, nos dicen no va a haber continuidad, si no se garantiza la continuidad de los mecanismos de seguridad de manera integral, no solamente la presencia policial y militar en comunidades, lo que sucede es de que los grupos pandilleriles regresan y regresan con más fuerza y nos pueden acusar a nosotros, nos dice la gente, de que fuimos nosotros al regresar a las casas los que estamos apoyando a la policía y a la Fuerza Armada. A propósito de lo que comenta Celia, ahí tenemos otra gráfica que ustedes también registran de quiénes son los victimarios, principalmente de casos de desplazados por violencia. Es importante en la gráfica plantear de que siempre en un 80-85% la responsabilidad de desplazamiento forzado por violencia es a partir de actores no estatales, principalmente pandillas. Sin embargo, ha crecido en los últimos 3 años, primero un 6%, después un 8%, ahora un 12% de situaciones de desplazamiento forzado cuyo detonante ha sido violencia generada por actores estatales, principalmente Fuerza Armada y Policía, en un mecanismo que da prioridad a los mecanismos represivos del Estado. Se expone a un incremento de violaciones a derechos humanos provocados por actores estatales y por ende al incremento de desplazamiento forzado causado por estos actores estatales. Es muy importante plantear de que el desplazamiento forzado no solo se genera por actores no estatales, también hay desplazamiento generado por acciones protagonizadas por actores estatales y lo que estoy diciendo y la gráfica planteada así lo refleja, de que si bien es cierto el porcentaje de violencia generada por actores estatales es mucho menor que la generada por actores no estatales, va incrementándose
en los últimos años. Bien, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de esta entrevista. No nos cambie. De regreso conversando esta mañana con representantes de Cristosal, la organización de derechos humanos y que sigue de cerca el fenómeno de desplazamiento forzado. Celia, hay un punto que me llama mucho la atención y tiene que ver con este comportamiento de los casos que se registran en las oficinas y también en las organizaciones como ustedes de desplazados a causa de la violencia. Nos decía Henry Flores en la primera parte de esta entrevista, el director de atención a víctimas de migración forzada, que en estos primeros 3 meses de gobierno ellos han recibido menos casos que los que se habían registrado, digamos, en la gestión pasada. Hablaba de 1,000 casos que se habían registrado de desplazados. Pero usted me dice también de que con respecto al año pasado están viendo un aumento de casos de desplazados. ¿Cómo se explica esto? Estamos viendo un aumento. Creo que en el caso de la Dirección de Atención a Víctimas, ahora también de migración forzada, lo que ha sucedido es que es visible el reajuste que ha implicado estos primeros 100 días de gobierno por parte de las nuevas autoridades y por ello solo detecten unos 50 casos registrados, porque por ejemplo de las 27 oficinas locales de atención a víctimas, la OLAV, 10 de ellas están en centros hospitalarios y el Ministerio de Salud registra otra cosa, solo en las 10 OLAV que se encuentran en centros hospitalarios. Creo que lo que sucede es de que no hay un claro registro de casos, tanto antes, porque también tendría yo alguna duda sobre los 1,000 casos que hizo referencia de junio a enero de este año por parte de las autoridades anteriores, y para nosotros es claro de que no hay claridad de registro ni cómo registrar. Y hay un casos elemento, fueron remitidos a Cristosal también. Ese punto es importante. Las oficinas locales de atención a víctimas no tienen una estructura propia para derivar a sí mismas a instancias del propio Estado, como corresponde al Estado como titular de deberes en materia de derechos humanos y atención a víctimas, la atención de los casos. Lo que hacen en la mayoría de situaciones es derivar a organizaciones de otras instancias del Estado, pero que no responden al Poder Ejecutivo, y a organizaciones de sociedad civil, iglesias, organizaciones como Cristosal. Esa práctica debe de disminuirse. Una cosa es operar con sentido de corresponsabilidad, que organizaciones de sociedad civil colaboremos hacia el Estado en función del interés primordial de atender a víctimas de violencia, pero la otra es de que las instancias del Estado solo registren que ha llegado personas y han derivado casos a otras instancias de sociedad civil que no pueden lidiar. Si estamos hablando de la encuesta realizada por Cristosal y UDOP en noviembre del año pasado, de un aproximado de 220,000 personas solo en el 2018. ¿Cuál es el perfil de estas víctimas? Mayoritariamente que ustedes han registrado, y ahí teníamos una gráfica también que muestra cuáles son las principales víctimas. Ya vimos los victimarios, no solamente son las pandillas, sino que también elementos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, pero ¿quiénes son los que están siendo más vulnerados en el tema de desplazamiento forzado, Abraham? Bueno, generalmente son población con una condición de pobreza. Eso no excluye que también haya población de clase media, incluso profesionales, pero en su mayoría son personas que viven en condiciones de pobreza o en zonas precarias. Y generalmente hay un núcleo poblacional bastante fuerte de jóvenes y de niños afectados por el desplazamiento. Cristosal incluso ha emitido informes específicos sobre el impacto en niñez, porque hay un buen núcleo de la población. Quizás entre hombres y mujeres es similar los porcentajes, y básicamente son personas que hemos detectado
que tienen una condición quizás un poco la mitad de gente que logra desplazarse, pero hay otro grupo bastante fuerte que no logra desplazarse porque no tiene redes familiares, no tiene alternativas para salir del lugar donde están, y le llamamos a eso confinamiento. Es decir, por ejemplo, hay familias que no quieren desplazarse porque la pandilla quiere reclutar a un joven, y lo que hacen es que evitan que el joven salga de la casa. Entonces prácticamente están como en un encierro, pero no logran salir de su lugar porque no tienen ningún apoyo. No tienen familia, no tienen recursos para desplazarse. Ese es un buen porcentaje también de los casos, no solo las personas desplazadas. Entonces ahí tiene que ver mucho con este tema de la política de control territorial, o lo que está planteando. No sé si está mirando eso, que no es solo de llegar a la zona, sino que ver un poco el escenario. Y estas familias que no logran salir, de alguna manera están con esa reserva de que no pueden acercarse ni siquiera a la policía porque pueden afectarlos más. De hecho, ahí tenemos una gráfica que dice que el 42% de las personas víctimas de desplazamiento no tienen a dónde alojarse, Abraham. Sí, ese es el problema del desplazamiento forzado. Y un 38% carece de recursos económicos. Por eso, si el Estado hacerlo. no tiene un sistema de albergue, de emergencia y de la parte de emergencia y solo la red de referencia con ONGs, es un problema, porque lo primero que se requiere es resolver la atención de emergencia. Y esa atención es un lugar temporal donde las personas puedan desplazarse, o el apoyo si tienen alguna red familiar. O sea, puede ser que las personas tengan una familia donde puedan desplazarse. Eso es igual temporal, porque la familia que la va a albergar no tiene capacidad muchas veces de mantener por mucho tiempo ese apoyo, pero es la situación de emergencia. Y es un poco el problema actual. Actualmente tú no tienes un sistema de protección que esté enfocado a familias. O sea, por ejemplo, el ISDEMU tiene albergues, pero solo son para mujeres, específicamente y para con mujeres. Niños menores de 10 años. El sistema de la UTE lo que tiene son albergues para quienes colaboran con la justicia. Pero si yo no soy testigo, no he presentado una denuncia, yo no puedo tener el sistema de albergues. Entonces tenemos un sistema de protección bien disperso y que no ofrece un apoyo. Entonces por eso es importante que, por eso nosotros al Ministerio de Justicia le planteamos, bueno, empiece a organizar la estructura de protección, que no la tiene actualmente. Incluso la UTE no tenía albergues para víctimas de violencia. Ha sido a través de los amparos que ordenó la sala la atención de víctimas de violencia, es que ha tenido que empezar a crear casas para albergues para víctimas, pero el Estado no ofrece ese apoyo de emergencia. Tenemos, a propósito, comentarios en redes sociales sobre este tema. Rafael Mengíbar nos dice: violencia, crimen, imaginación, pobreza son variables que crecieron por la falta de atención. Ahora es más complejo, pero deben atenderse integralmente y prevenir más casos que daña severamente la familia y la sociedad. ¿Qué puede apuntar, Celia, sobre este comentario? Y también me gustaría que ya para ir finalizando, nos decía el director de atención a víctimas, Henry Flores, en la primera parte de esta entrevista, que la propuesta que se está estudiando en la Asamblea Legislativa por parte de los diputados para atender a víctimas de desplazamiento forzado tiene un presupuesto de 50 millones. Ustedes dicen que lo que proponen es que las instituciones se integren y, lógicamente, se necesitan recursos, pero no hablamos de 50 millones de dólares. Hay que empezar. Y no puede ponerse primero garantizar 50 millones de dólares para después tener una normativa específica, sobre todo cuando ya hay meses de incumplimiento del mandato de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 411 de legislar, de normar específicamente para desplazados internos por violencia generalizada en El Salvador. No puede plantearse primero resolvamos 50 millones de dólares. No conocíamos la cifra, la hemos escuchado con el licenciado Flores esta mañana, y después vamos a legislar. Hay maneras de poder determinar si los diputados ponen adelante el tema financiero. Ya se mencionó de 110 millones de dólares al año recaudados por el impuesto a la telefonía. Las víctimas deberían de estar primero, y creo que es lo primero que tiene que resaltar en esfuerzos conjuntos en la Asamblea con el Ejecutivo y organizaciones de sociedad civil como Cristosal. Las víctimas deben de estar primero, y hasta el tiempo siempre son
las últimas. Hemos llegado al final, Celia, muchas gracias por habernos acompañado. Abraham, con esto cerramos, se quedan con el programa de Mujer a Mujer. Fuerte abrazo, buenos días.